sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 11 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. En 80% se ubicó la inflación en el mes de abril según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. La interanual superó 4.200% y la acumulada llegó hasta 341,61%. En palabras del diputado Ángel Alvarado, el índice de precios al consumidor no atendió al control de precios o a las amenazas del equipo de Nicolás Maduro. Además, la canasta alimentaria se ubicó en $208. Un dato: con el actual salario mínimo y las pensiones no alcanza para comprar un kilo de queso blanco, mucho menos un kilo de papelón o un kilo de leche en polvo que cuesta 1.408.881,58 bolívares según la tabla de precios acordados que ha publicado Maduro el pasado 9 de mayo. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. La pregunta es, bueno, ¿qué piensan que va a ocurrir con nuestros viejitos y los trabajadores públicos que reciben salario mínimo? Se lo preguntan. ¿Les interesa? Es la pregunta que nos hacemos. Evidentemente son inquietudes simplemente retóricas. Por cierto, para Alejandro Werner, director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, lo que ha ocurrido en Venezuela es un desastre macroeconómico y social que nunca se había visto en la región. En entrevista con La Voz de América, aseguró que el caso de Venezuela no es una década perdida, es una década de retroceso gigantesco. 3 datos. El presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado Juan Guaidó, aceptó la renuncia de JJ Rendón y el diputado Sergio Vergara de sus cargos en el gobierno interino. Sabrán ustedes, tras reconocer que desde sus posiciones exploraron, distintas opciones para acabar con la usurpación en nuestro país. En Carayaca, la Guardia Nacional habría detenido a 3 nuevas personas vinculadas con la operación Gedeón y el número de casos de COVID-19 en el mundo supera los 4 millones según la Universidad Johns Hopkins. El número de muertes por coronavirus ya se ubicó en 284.883. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado, el abogado Joel García, es defensor de derechos humanos. Además, es defensor de varios presos políticos en nuestro país. Doctor, una vez más, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes a toda tu audiencia. Te escucho con dificultad. Pues mucho interés, a ver si tenemos suerte y me escucha usted mejor. Mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros a propósito de los últimos acontecimientos en Petare,
Me parece, y me corregirá si me equivoco, que usted está colaborando, si no lleva directamente el caso de este dirigente de Primero Justicia detenido en el marco del despliegue que vimos de cuerpos de seguridad en esta zona de Caracas. ¿Qué puede decirnos? Discúlpeme, Alejandra, no que escucho bien, no escucho absolutamente nada. Bueno, vamos a tomar la llamada, le pido a mi equipo internamente a ver si podemos mejorar la conversación. Estamos hablando con Joel García, abogado, defensor de derechos humanos. Él lleva la causa, como dijimos al inicio, de varios presos políticos en nuestro país. Y le preguntábamos acerca de lo que ha ocurrido recientemente en Petare. Inicialmente, tomando en cuenta las declaraciones que ha ofrecido sobre esta detención de un dirigente de Primero Justicia, hay que simplemente, primero tomar en cuenta los antecedentes, de qué estamos hablando. Durante prácticamente una semana, los vecinos de Petare y zonas aledañas tuvieron que vivir, o sufrir tiroteos constantes en este sector, en tanto las autoridades guardaban absoluto silencio a propósito de este tema. Bueno, finalmente, hace algunos días hubo un despliegue de cuerpos de seguridad en Petare y como saldo de esta acción, varias personas resultaron muertas y otras detenidas. En algunos casos, como el de Brian, ya les comento, en el de Brian Cedeño, su madre, en un testimonio ofrecido a algunos medios de comunicación digitales, denunciaba que su hijo fue ajusticiado y que hasta ayer no había podido ver o reconocer su cadáver. En el caso concreto del dirigente de Primero Justicia Junior Pantoja, ex concejal, él fue una de las personas detenidas. Joel García, vamos a ver si podemos restablecer contacto, abogado, él dijo que la Fiscalía solicitó la privativa de libertad tribunal que realizó la audiencia de presentación. Su delito, se preguntó en redes sociales, ser opositor. Pantoja es un exconcejal de Petare a quien detuvieron, estoy leyendo nota de Runrunes, a quien detuvieron en un operativo policial realizado para dar un golpe a las bandas criminales de esta barriada, según tal cual Pantoja fue presentado en el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en función de control del área metropolitana de Caracas. Con respecto a Pantoja, se sabe que fue concejal de Primero Justicia y es un líder comunitario del barrio José Félix Rivas de Petare. Y queríamos conocer, evidentemente, de Joel García los detalles acerca de este caso en concreto, que forma parte de el último eslabón de una larga cadena de hechos que involucra a las autoridades en nuestro país, que nos habla de detenciones en medio de la cuarentena que hay en Venezuela, producto de la pandemia de COVID-19. Una cuarentena que en teoría terminaría esta semana, al menos la segunda fecha que se dio. Si no tenemos al primer invitado, chicos, vamos a la pausa, nos organizamos y al regreso venimos con más. Lo tenemos en línea. Joel García, ¿me escucha usted? Buenas tardes. Alejandra, espero que sí me escuche eso también. Perfectamente. ¿Qué puede comentarnos acerca del caso de Junior Pantoja? Lo escuchamos. Ok, como todos bien saben, el operativo que hubo en Petare, supuestamente en la búsqueda de las manos de Wiley y el Gusano, tuve entendido que hubo varios fallecidos, el muchacho de nombre Brian. Además de eso, fue detenido Junior Pantoja, como usted bien lo decía, Junior Pantoja, ex concejal del partido. Es una persona que se dedica a dar de comer a los niños de la calle, tiene un comedor popular en sus casas, diariamente alimenta a niños de la calle, y días antes había recibido amenazas por parte del sector oficial o del gobierno, ¿no?,
que lo estaban involucrando con la banda del Will, no solamente a él, sino a Carlos Ocariz, a Juan Guaidó y a él con la banda del Will. Le pasaron varios mensajes de WhatsApp. El día de ese operativo, creo que fue el día viernes, viernes creo que fue, el 6CPC llegó a su residencia, tocó la puerta, le abrió, le dijeron que era un allanamiento, entraron a su casa, le revisaron toda su casa y se lo llevaron hasta la subdelegación del Llanito y él subió porque no tiene nada que ver. Resulta que ahí quedó privado de su libertad, lo trasladaron a tribunales el día sábado. Yo yo formo parte del equipo de defensa de Junior. En el tribunal no pudimos conocer de que el 6CPC dice que cuando allana, ¿no? que cuando él estaba en la puerta de su casa, que era el Junior Pantoja, estaban buscando y señalaba por los vecinos como miembro de la banda del Will Lacy, que se dedicaba a guardar armas y municiones, y cuando le hicieron inspección corporal le consiguieron 5 balas calibre 9 milímetros en el bolsillo del pantalón, y por eso lo dejaron detenido y lo presentaron en tribunal. En tribunal, la Fiscalía le imputa el delito de tráfico ilícito de armas y municiones, el artículo 147 de la ley del desarme, un delito que en esa ley tiene una pena de 20 a 25 años de prisión. Por supuesto que incluso en el expediente los supuestos testigos dicen todo lo contrario, que no estaba en la calle, que lo allanaron, no hay orden de allanamiento, no hay orden de aprehensión, y la juez pues acogió la solicitud fiscal, lo privó de su libertad, le acogió también el delito de tráfico de armas y municiones y ordenó como homicidio el rodeo 3. Por eso es que es uno de los casos que más verdaderamente me ha tocado mucho la fibra, porque si bien es cierto, hay casos donde sabemos que son políticos relevantes, pues, pero en este caso, privar de la libertad a Junior Pantoja es privar de alimentación a una gran cantidad de niños que todos los días la alimentación y hacer cómo es que todos los vecinos. Sí, tenemos allí problemas con la comunicación. No sé si al aire se escucha bien, pero la verdad nosotros no podemos escuchar al doctor Joel García y nos interesa mucho lo que tiene que decir. Lo último que escuchamos es que él lamentaba que le tocaba la fibra este caso, tomando en consideración el trabajo social de este dirigente político en Petare, que favorecía la alimentación, según nos dice el doctor García, de los niños de la comunidad. ¿Aló? Ajá, doctor García, brevemente, porque tenemos problemas con la comunicación, ¿ha podido hablar usted con el señor Junior Pantoja para escuchar su versión de los hechos o no? Sí, por supuesto, tuve oportunidad el sábado de hablar con él y resulta que lo que me dice, pues que gente del sector oficial que quiere, bueno, que porque él es un líder comunitario allí y que quieren acabar con todas las personas que de alguna manera piense distinto allí. Pues tenemos el caso de Will Lacy, precisamente porque se está buscando ahora es porque ya no forma parte del discurso oficial, y este señor Junior Pantoja también, una persona que es diabético, insulinodependiente, es hipertenso, tiene unas condiciones de salud bastante delicadas. Sin embargo, bueno, la orden es anularlo, pues. Ahora, ¿quién introdujo esas balas en su bolsillo? O sea, ¿él le comentó algo al respecto o no en lo absoluto? Sí, eso, no le sacaron ninguna bala en el bolsillo, él no sabía nada de balas. Él se entera de las balas cuando leemos el expediente en tribunales. O sea, que eso es sembrado. Y además que en el expediente no aparece ni siquiera una fotografía de las benditas balas, ni absolutamente nada de las balas, sino son los dichos de los funcionarios del 6CPC del Llanito, que dicen que le consiguieron, pero es que él no sabía nada de balas, si no se entera en el tribunal cuando se le imputa por ese hecho. ¿Por qué lo recluyen en el rodeo, doctor García? ¿Se conoce?
Es precisamente, usted se puede percatar de que hay no está en el rodeo todavía, sigue en el 6 CPC El Llanito, sitio de reclusión que ordenó la juez por el rodeo. Esto no suele suceder. Aquí vemos una intención deliberada de alguien, pues, que quiere dañar y perjudicar al ciudadano Junior Pantoja, porque es maldad. Eso simplemente es maldad. Doctor Joel García, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado de Junior Pantoja, además de otros presos políticos en nuestro país, ofreciendo detalles acerca de este caso. Él resultó detenido en este operativo de cuerpos de seguridad, este despliegue que ocurrió en Petare, que dejó como saldo varias víctimas mortales, pero este dirigente comunitario, que fue concejal Junior Pantoja, que militó en Primero Justicia, bueno, lo detuvieron en el sector y, como dice el doctor Joel García, bueno, le han establecido como sitio de reclusión el Rodeo, la cárcel de Rodeo, imagínense ustedes. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos.
A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Y a propósito de las informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras, comentábamos nota de La Voz de América en una entrevista con el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner. Él decía que se trata de una década de retroceso gigantesco en Venezuela en los últimos años. Y leemos parte de la información. Venezuela es uno de los países con una de las monedas más devaluadas en la región y los índices de pobreza son cada vez más altos. Según el Fondo Monetario Internacional, las consecuencias de la pandemia incrementarán la crisis en ese país, en nuestro país y en la región. Recuerda la nota que en abril el Fondo Monetario Internacional pronosticó una contracción de 5.2% para América Latina, basado en un escenario en el que la crisis sanitaria cediera el segundo semestre del año, pero las proyecciones negativas sobre la economía regional podrían variar debido a la pandemia. Es probable, esto está entre comillas, que nuestro escenario se quede un poco corto, advirtió Alejandro Werner, director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Más adelante, él se refiere concretamente a lo que ha ocurrido en nuestro país y él dice, se trata de una década de retroceso gigantesco. El país representa un factor preocupante en el análisis económico regional que podría empeorar debido a la pandemia. El caso de Venezuela no es una década perdida, esto está entre comillas, es una década de retroceso gigantesco. Lo que ha ocurrido en Venezuela es un desastre macroeconómico y social que nunca se había visto en la región. Un nuevo repunte de migrantes venezolanos debido a la crisis en nuestro país podría empeorar la vulnerabilidad sanitaria y económica de los países receptores, señaló Werner. Pero aún en ausencia de la pandemia, el hecho que un 25% de la población haya salido del país representa un reto importante, sobre todo en el contexto de menor crecimiento económico, menor creación de empleo. Agregó, hay que decir que Venezuela no atraviesa un conflicto armado abierto y tampoco ha sufrido de una catástrofe natural. Lo que ha sucedido es producto de la decisión de un grupo de personas. Esa intención de establecer un modelo ideológico que ha fracasado en todas partes del mundo es lo que, entre otras cosas, nos ha traído hasta acá. A propósito del programa económico, Arabia Saudita y en materia petrolera sigue bajando su producción, recortará 1 millón más de barriles diarios a partir de junio. Esto lo trae Infobae. Kuwait y Emiratos Árabes Unidos se sumaron
a la iniciativa de Riad, y aparentemente esto ha tenido un impacto, esto lo decimos nosotros. Estas reducciones voluntarias se suman a la pactada el 12 de abril por los países de la OPEP, de más de 9 millones de barriles durante los meses de mayo y junio, luego del derrumbe en el precio del crudo provocado por la pandemia de coronavirus. El Ministerio de Energía de Arabia Saudita pidió al gigante petrolero Aramco que reduzca su producción en 1 millón de barriles diarios adicionales a partir de junio para sostener los precios del crudo, según informó el ministerio este lunes en un comunicado. La decisión recortará la extracción del mayor exportador mundial a 7,5 millones de barriles diarios, indica el texto publicado por la agencia de prensa oficial saudita SPA. Es decir, que esto ha provocado un repunte de los precios del petróleo, que por primera vez en la historia hace días marcaron, en negativo. Lo cierto es que actualmente el Brent está en torno a $30, dice la nota, y de referencia en Europa, y el WTI de referencia en Estados Unidos está sobre $24. Y antes de hacer la pausa para ir a publicidad, un hecho más que refleja lo que está ocurriendo en nuestro país. A propósito del orden y la autoridad, Efecto Cocuyo lo destaca, arrollan a una mujer durante persecución y enfrentamiento en la avenida Libertador. No es la primera vez que nos toca narrar una situación de esta naturaleza, lamentablemente. Saldo negativo, dice la nota, una persecución que terminó en el enfrentamiento entre funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional y hombres armados, dejó una persona herida y 2 detenidos. El hecho ocurrió la tarde de este lunes 11 de mayo en la avenida Libertador de Caracas, luego de que los 2 hombres armados huyeran tras robar en el Farmatodo de la avenida Andrés Bello. Esto es Conexión 750, vamos a la pausa, ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Fundación Empresas Polar y el Premio Lorenzo Mendoza Fleury. Premiar la actividad científica es una tarea difícil y a la vez importante para estimular su desarrollo. Desde 1983, cada 2 años, la Fundación Empresas Polar otorga el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury a 5 científicos venezolanos en las áreas de biología, física, matemática y química, y sus respectivas interdisciplinas, con base en el talento, la creatividad y la productividad. La adjudicación de los premios queda en manos de un jurado compuesto por 7 científicos venezolanos, designados por la Fundación para cada premiación. Este premio se ha venido posicionando para muchos como el máximo galardón que puede recibir un científico en Venezuela. En el año 2017, el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury fue otorgado a 5 científicos venezolanos excepcionales: Rafael Almeida, quien se ha dedicado a estudiar la naturaleza del enlace químico y de la reactividad química; Gloria Buendía,
por sus contribuciones a la física de la materia condensada. Yamile Quintana, por sus investigaciones en matemática y en particular por el desarrollo de material didáctico para la enseñanza de la tan difícil disciplina. Pedro Rada, por sus hallazgos sobre la adicción al azúcar y por sus estudios sobre la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia y el Parkinson. Y Wilmer Tesara, cuyos trabajos han contribuido a entender cómo algunas plantas regulan la fotosíntesis. Con esta edición, son 90 los venezolanos que han recibido a lo largo de 35 años este reconocimiento de gran valor para el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en pro del bienestar de la colectividad. Es menester reconocer el interés y compromiso de la Fundación Empresas Polar por valorar la actividad científica en el país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos hoy, más temprano, que el número de casos confirmados de COVID-19 en el mundo ya supera los 4 millones. El número de víctimas mortales superó las 200.000, roza 300.000 víctimas mortales en todo el planeta. Y Venezuela probablemente es una de las naciones con menor número de casos confirmados. Sin embargo, esta situación, tomando en cuenta los antecedentes y la situación del sistema de salud y otros elementos, ha provocado incluso preocupación. Y creo que es lo que recoge la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en un documento que ha sido ampliamente comentado en redes sociales. Ellos hacen un análisis de la información que se maneja y, bueno, expresan preocupación sobre lo que nos espera en los días por venir. Para hablar acerca de este tema, saludamos a la doctora Hilda Rubí. Ella forma parte del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional para el COVID-19. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos los oyentes. Y, como siempre, dispuesta a seguir luchando por reconquistar la democracia de nuestro país. Y de mucho interés de conocer, en principio, una valoración inicial de tu parte. No sé si este documento de la Academia lo han discutido ustedes. Hablo del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional, pero llega a unas conclusiones muy similares a las que llegaba, si me permites, el doctor Julio Castro en una rueda de prensa o contacto digital con medios de comunicación, y básicamente tiene que ver con el número de pruebas PCR que se están haciendo en nuestro país. Ellos dicen que es francamente bajo. Y hablan de un escenario que preocupa y mucho, que ojalá no se materialice, pero entre otros escenarios menos conservadores, dice el documento de la Academia, el número de casos podría ascender a alrededor de 4.000 nuevos casos diariamente en Venezuela. Yo te pediría un comentario, en principio, sobre el documento, saber si lo han discutido y conocer la información que ustedes manejan sobre el avance del coronavirus en Venezuela. Te escuchamos. Sí, fíjate, María Alejandra, muy bien lo decías, ¿no? El doctor Julio Castro lo decía hace semanas que era necesario que se descentralizara el despistaje de las pruebas de PCR. Estábamos hablando en ese momento que hablaba de 198 pruebas por cada millón de habitantes ante esta pandemia de COVID-19 en Venezuela. El doctor Castro decía que era difícil conocer los estatus reales de la pandemia en nuestro país, pues no existían suficientes herramientas para medir el desempeño del virus en Venezuela, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de este punto, decíamos que estas pruebas de PCR, que eran las que generalmente se realizaban para tener el control de la pandemia, eran muy pocos. Y el mismo doctor nos explicaba que él es infectólogo,
que existían dos tipos de pruebas. La prueba tipo PCR, que es la que es basada ante un antígeno, que sirve para determinar la estructura molecular del virus propiamente, y estas pruebas rápidas, que son las que estaban ejecutando, ¿ok? Donde estas también definían la existencia de algún anticuerpo ante estos virus. Nosotros decíamos que en Venezuela estaba muy bajo este número, ¿no? Y lo decía muy bien el doctor Julio en ese momento. Hoy, cuando vemos este anuncio de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas, cuando volvemos a las 1000 dudas, María Alejandra. Volvemos a las dudas porque la verdad es que las cifras oficiales que hoy mantiene el régimen es 114 casos en total. Ellos dicen un número de casos recuperados y otros que todavía mantienen la patología. Hoy la realidad es que en Venezuela es muy difícil saber exactamente cuál es la cifra, por esto que te estoy indicando, porque hay déficit real en estatus. O sea, nosotros no tenemos herramientas suficientes para medir cómo va avanzando el virus. Y han sido las medidas tradicionales, las públicas que ha tenido el régimen, donde todos los días se nos informa. Hoy nosotros sabemos que Venezuela cada día está muchísimo más vulnerable, y esto hay que decirlo de manera responsable, María Alejandra. Hoy se mantiene la ausencia del agua potable en las casas. Los hospitales seguimos sin agua. Cuando nosotros revisamos los números, son alarmantes de ver que la gente no tiene acceso al desinfectante, que tienen que reutilizar nuestras enfermeras hasta 8 y 10 días las mascarillas porque no se las dan las instituciones. Vemos que los anuncios del régimen todos los días, es decir, que hay un nuevo trabajador del área de la salud que está sido contagiado por la enfermedad, y es donde nos entran muchísimas dudas, y es por eso que nosotros hemos mantenido la invitación al pueblo venezolano de mantenerse en sus casas, a pesar de que sabemos que muchísimos viven del día a día. A pesar de que sabemos que en nuestras casas no tenemos agua, a eso le sumas el problema intermitente de la energía eléctrica, a eso le sumas el problema de la gasolina, en fin. Esto es una bomba de tiempo que nosotros no tenemos el control, y ojalá lo tenga del otro lado el control, ¿no? Nosotros nos preocupa es que hoy por hoy se siguen viendo los problemas de la salud en nuestro país, María Alejandra. No son 2 días que nosotros dijimos que en Venezuela existía una crisis humanitaria. No son 2 días que nosotros dijimos que necesitábamos meterle mano al sistema de salud en nuestro país. Y este anuncio lo que nos da es una nueva expectativa y una confirmatoria de lo que tú has dicho. Lo dijo el doctor Castro hace 2 semanas, si mal no me equivoco. Es necesario descentralizar las pruebas de PCR. Y esta explicación que nos da hoy el estado actual de epidemia de COVID-19 por parte de la Academia de Ciencias de Matemáticas, Físicas y Ciencias Naturales es la expresión de que las cosas están dudosas. Ahora, Hilda, ha pasado 2 meses de cuarentena en nuestro país, y lo hemos comentado con otros especialistas. La mayoría de las naciones han utilizado esta medida extrema para equiparse, para la compra de insumos, para prepararse a hacer frente a esta pandemia con la que nos va a tocar convivir hasta tanto se consiga o se elabore una vacuna. En el caso concreto de Venezuela, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la información que manejan a propósito de la encuesta de hospitales que ustedes hacen permanentemente? Te escuchamos. Mira, las cifras no han cambiado, María Alejandra. Aquí todavía tenemos el 83% de los hospitales. Se mantiene el rango entre 81 y 64%. No hay agua potable en los hospitales. Que la energía eléctrica es intermitente en todo el país. En todo el país. Yo la semana pasada en mi casa, vivo en pleno centro de Caracas, se me fue 2 días seguidos la luz. Uno tuve 12 horas sin energía eléctrica, el otro fue solamente 5 minutos. En Caracas, en pleno centro, a pocos metros del poder político de este país. Si revisamos en los estados es muchísimo más alarmante. No hay agua, no hay gasolina, no hay luz eléctrica, no hay comida, no hay medicamentos. Y eso no es mentira, María Alejandra. No es mentira porque es un país que evidentemente ha estado aislado y vive en una crisis. Hoy por hoy, cuando tú sales a la calle y ves las largas colas de la gente para poder echarle gasolina a su tanque, que solamente le dan 20 litros, ¿cuántas horas pasan? Pasan más de 20 horas en una cola, pueden durar hasta 3 días en una cola. Nosotros los médicos, que tenemos que ir a nuestros hospitales sin protección médica, sin protección de métodos de barreras, porque no nos dan la mascarilla. Mañana, que es el día de la enfermera, donde mis compañeras enfermeras me tienen que decir cada vez que voy a mi guardia: doctora, hoy otra vez no nos dieron la mascarilla. Doctora, ya llevo 5 días con esta mascarilla, mira cuántas veces la he lavado. Cuando en mi hospital, en el Magallanes, tengo rato que no tengo agua, María Alejandra, y no es una mentira. O sea, los médicos hacemos magia
gastemos más en los hospitales. El pueblo venezolano está exigiendo servicios básicos, porque esa es la primera violación de los derechos humanos en este país. La violación tan algo tan básico como el agua hoy es una misión imposible en nuestro país. Entonces, realmente nosotros lo que queremos es que se nos den soluciones y nosotros lo hemos planteado. Aquí la solución de todos los problemas económicos y políticos se da con la salida de la dictadura, se da con un cambio real del sistema y que se le mete mano a todos los servicios básicos de nuestro país. A nosotros nos preocupa muchísimo que hoy por hoy seguimos viendo que algo tan básico como el lavado de manos no se puede realizar en Venezuela porque no hay agua, Alejandra. Hoy lo vemos aquí en Caracas, la gente sale a las calles con potes vacíos porque no tiene agua, a empezar a saltar de un lado al otro, donde puede conseguir apenas un tubo de agua. Ahora, y te tengo que preguntarte, porque desde el inicio de la pandemia ha llegado al país ayuda humanitaria, tomando en consideración la crisis humanitaria compleja que atravesaba Venezuela, pero esto da la impresión se ha ralentizado probablemente porque todo el mundo está combatiendo esta crisis sanitaria. Yo te pedí un comentario al respecto porque preocupa y mucho, tomando en consideración el documento de la academia, pero también, bueno, conociendo las carencias que tiene el sistema sanitario en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Y saber si ustedes han logrado avanzar en esa dirección, establecer algún tipo de mecanismo para la llegada de ayuda o no. ¿Qué puedes decirnos? Mira, aquí hay una realidad y esto ha sido a nivel mundial la deficiencia de métodos de barrera, porque esto fue una enfermedad que no se la esperaba absolutamente nadie, ¿no? Cuando tú revisas las cifras, es alarmante lo que pasa en Europa, lo que está sucediendo en Latinoamérica, en nuestros países hermanos y que están haciendo los números de Brasil, así es una realidad, ¿no? O sea, el COVID es un síntoma y no es una alarma, es una realidad. Se agudiza muchísimo más por la crisis que desde hace 6 años. Nosotros tenemos 6 años denunciando una emergencia compleja humanitaria en nuestro país. Vimos lo que ocurrió el pasado 23 de febrero del 2019, donde se ingresara una ayuda humanitaria. Nosotros hemos visto anuncios de Nicolás Maduro que él pide ayuda humanitaria, es decir, hoy la reconoce, pero no se hace lo propio. Aquí, desde la Asamblea Nacional, se está haciendo lo que se puede hacer, se está pidiendo ayuda a los otros lados, se ha tratado de llevar ayuda a los distintos hospitales a través de ONG, María Alejandra, pero aquí todo se está haciendo de manera silenciosa. Y hay que decirlo así. Es alarmante, María Alejandra, cuando yo escucho a las enfermeras y a los médicos decir, esto nos llegó de fulano, pero no lo digas porque están los efectivos alrededor. Y esto pasa en reiteradas oportunidades. Aquí la ayuda humanitaria está llegando poquito a poquito y hemos tratado de canalizar métodos de ayuda a través de apoyo de cooperación internacional. Hoy hay una realidad, en Venezuela la crisis está más grave y es porque solamente estamos hablando en este momento de casos de COVID, pero si nosotros analizamos, María Alejandra, los casos de hipertensión, de diabetes, los pacientes oncológicos, los pacientes con serología positiva, es decir, todos estos pacientes que hoy no están teniendo su tratamiento óptimo por la crisis, evidentemente es muchísimo mayor. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que esta ayuda ingrese a Venezuela por donde sea. Y muy bien lo hemos dicho también, si la ayuda va a venir de la NASA o si va a venir de Francia, nosotros la vamos a aceptar, María Alejandra, porque hoy no está en riesgo la salud de un sector. Hoy está en riesgo la salud de los 30 millones de venezolanos, porque hasta los 5 millones de venezolanos que están en el exilio están padeciendo y son posibles personas que padezcan esta enfermedad. Nuestra expresión de ayuda es no solamente a los venezolanos que estamos aquí, sino a la diáspora que hoy se encuentra batallando, porque hay una realidad. Nuestros venezolanos que se encuentran en Europa, que se encuentran en Colombia, que se encuentran en Ecuador, están siendo afectados por esta crisis mundial que estamos viviendo los humanos en el momento. Ahora, Hilda, con relación a esta ayuda que se va a canalizar para los trabajadores de la salud en nuestro país, ¿qué puedes compartir con nosotros? ¿Cuáles son los avances en esta materia? Fíjate, yo le quisiera pedir a la gente un poquito de calma, ¿no? No fue nada fácil, María Alejandra, el registro, nos sabotearon infinitas veces la página web, nos trataron de intimidar de las mil formas posibles. Hoy inició el proceso de verificación.
El proceso de verificación es donde se está revisando la documentación que se le solicitaba a cada trabajador. En su momento, la comisión va a anunciar cuáles son los próximos pasos y cuál va a ser el mecanismo para aceptar esta ayuda, ¿no? Estamos hablando de beneficiar a un grupo de trabajadores del sector salud, a enfermeros, a médicos, a bioanalistas, a nutricionistas, a camilleros, transportadores de usuarios, aseadores, camareras, en fin. Nosotros queremos apoyar a la mayor cantidad de gente que se pueda. Se registraron 75,000 venezolanos. Es decirlo, fueron infinitas las formas de intimidar. Aquí a los residentes se les dijo, no se inscriban porque van a ser votados del posgrado. Aquí a los médicos se les amenazó con votarlos de los hospitales. Y a pesar de todo esto, la respuesta de nuestros trabajadores fue, necesitamos la ayuda y queremos ayudar. En las próximas semanas nosotros vamos a dar los anuncios correspondientes de cómo va a ser entregar este apoyo, ¿ok? Nosotros queremos que nos den confianza, que nos den apoyo, haciendo el proceso de la manera transparente que se tiene que hacer. Y se solicitó una documentación a cada una de las personas que quieren ser beneficiarias y está este proceso en este momento de desarrollo, la verificación, la validación de ver toda esta solicitud realizada con respecto a la documentación. Brevemente, Hilda, porque tenemos problemas con las líneas telefónicas, perdemos por momentos la comunicación. Esto, en la práctica, ¿cómo se haría? Existe como la inquietud y seguramente has recibido tú esta pregunta de los trabajadores de la salud. Es decir, entiendo que han establecido unos mecanismos y además cómo garantizar la transparencia en el manejo del uso de esos recursos. ¿Cómo se lo han planteado? Te escuchamos. Mira, nosotros queremos beneficiar es a aquellos trabajadores que hoy son la primera línea de batalla del COVID-19. Es decir, beneficiar a esos trabajadores que hoy están en los centros centinelas, en los hospitales tipo 4, en los hospitales tipo 3. Es decir, verificar o tratar de que esta ayuda llegue por 3 meses a los trabajadores tiene que ser de manera transparente y eso se va a anunciar en su momento. Se están buscando todos los mecanismos para proteger al trabajador. ¿Por qué protegerlo? Porque han sido amenazados de distintas formas y nosotros lo que queremos es llevar ayuda, no entorpecer. No vivimos en un país democrático, no vivimos en un país libre y es por eso que nosotros hemos sido tan cuidadosos con este sistema, porque no se trata simplemente de hacer medidas populistas como está acostumbrada la dictadura durante 22 años de decir, poner una foto y decir Hilda Rubí recibió el bono y la foto con el presidente. No, eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros aquí queremos verdaderamente llevar el apoyo al trabajador y es por eso que le estamos pidiendo un poquito de calma porque se está haciendo todo de manera silenciosa, pero de manera organizada y transparente. Hilda Rubí, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Médico, forma parte del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional para el COVID-19, expresando opinión y análisis acerca del avance de la enfermedad, tomando en cuenta que esta semana termina la segunda extensión de la cuarentena y no hay claridad acerca de las medidas que se van a tomar para permitir una recuperación, una apertura económica en nuestro país. Y, bueno, también ha expresado su opinión acerca de este documento que ha emitido la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales sobre, bueno, la información que se conoce y lo que puede ocurrir en un país como el nuestro. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El
En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, información al cierre. Saben ustedes que se han registrado algunos casos de COVID-19 en la Casa Blanca y hoy el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ofrecía rueda de prensa justamente sobre medidas que se van a tomar para hacer frente a esta situación. Él anunciaba, y lo tomo de La Voz de América, que Washington destinará $1.000 millones a la realización de test. Hace 3 semanas estábamos realizando unas 150.000 pruebas, esto entre comillas, 150.000 pruebas diarias. Ahora estamos realizando aproximadamente unas 300.000 test al día, un incremento de 100%. Decía, al ser preguntado sobre los 3 casos positivos que han dado en la Casa Blanca, que no creía que el sistema haya fallado en lo absoluto, es algo que puede pasar. Recuerden, decía, es un enemigo oculto, refiriéndose al coronavirus. Al ser preguntado sobre si el país está preparado para reactivar la economía, teniendo en cuenta que ni siquiera la Casa Blanca ha conseguido aislarse del nuevo coronavirus, Trump señaló que esa es una decisión que recae en las manos de los gobernadores. Es una decisión que está abierta en todo el planeta. Y que, es decir, no es contradictoria, porque en situaciones como la de Venezuela, que atraviesa por una crisis humanitaria compleja, no tiene ni siquiera discusión esto de la necesidad de reactivar la economía y de conservar los trabajos para aquellos que lo tienen. De hecho, Susana Rafali escribía hace unos minutos en su cuenta en Twitter, quien asesora o trabaja con Cáritas, conoce de crisis humanitaria. La situación humanitaria en Venezuela se deteriora vertiginosamente, y esto hemos hablado con ella y otras personas. Preocupa mucho lo que está pasando en nuestro país. Y AFP, justamente sobre este tema, destacaba el plan Buen Vecino, un grupo de voluntarios que reparten almuerzos a ancianos confinados en una Caracas en cuarentena, uno de los sectores que lamentablemente han llevado la peor parte de esta crisis. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.